Qué lindo se ven desde acá, cada uno con sus estilos, cada uno con sus colores de preferencia, cada uno con sus tatuajes, algunos también, ahí le veo lindísimos, cada uno con su rostro, sus expresiones y todos diseños del que nos creó, el que nos dibujó, del que nos vio incluso desde las entrañas de nuestra madre. Quiero empezar orando para aprovechar el tiempo. Ustedes saben que ya nada más falta la palabra, así es que tranquilos. Me decía el pastor, bueno, ¿y en qué momento ya predicas? Ya se acaba el tiempo y no va a haber prédica, pero no se preocupen, la palabra, y estamos despedidos para tranquilidad de ustedes, porque siempre la palabra está a la mitad y dicen, uy, todavía falta tanto. No falta mucho, así es que concéntrense, aprovechen, porque estoy segura que esta palabra viene directa desde el cielo. El Señor confirmó de tantas maneras que era hoy este mensaje el que Él quería dar. Así es que les digo con toda humildad y autoridad, preparen su corazón. Vamos a orar conmigo, por favor. Vamos a disponer nuestro corazón. Padre, qué fácil es adorarte. Qué fácil, Padre, es darte gloria. Qué fácil es rendirnos, Señor, a tu majestad. Qué lindo, qué dulce es adorarte, Padre. Quiero pedirte en esta mañana, Padre, que me escondas a mí atrás de ti, Señor, y que seas tú, Dios Todopoderoso, Adonai, Elohim, el creador de todo lo que existe en este universo, el creador de las galaxias, las estrellas, las montañas, los mares, Señor, el creador de todo lo que hay y que tiene vida, Padre, eres tú. Escóndeme atrás de ti y habla a tu pueblo, Señor, a tu pueblo que está sediento y hambriento de una palabra tuya. Este pueblo que necesita escuchar tu voz, Señor. Calla mis pensamientos, calla todo lo que venga de mi humanidad y habla a tu pueblo, Padre. Yo nada más soy una humilde mensajera, Señor, que si tú no tuvieras gracia de mí, Señor, no me utilizarías, porque tú dices hasta las piedras, hasta los burros hablan si la creación calla. Aquí estamos hablando, Señor. Tú eres quien habla, nosotros nada más somos, Señor, una fuente de esa agua que tú derramas a tu pueblo, Padre. Escóndeme atrás de ti, Padre. Gracias. Amén. Bueno, hay una pregunta que yo siempre me hice en toda mi vida y sobre todo en esas épocas y esos momentos de duda y de angustia, de no saber si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Y esta pregunta era, ¿por qué los judíos, si fueron geográficamente el escenario donde sucedió todo lo que sucedió con Jesús, y ellos fueron el pueblo escogido, ellos estuvieron viendo toda la historia de primera mano? Yo decía, ¿por qué los judíos no creen que el Mesías ya ha venido? Ellos no creen que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que ya vino. Ellos lo siguen esperando. Esto era algo que siempre estaba en mi cabeza y que abonaba muchísimo a mi duda y a mi incredulidad. Y el Señor me decía, habla con toda soltura, porque aquí hay jóvenes que todavía están con esa pregunta, ¿es Jesús realmente el Hijo de Dios o hay otros caminos? O también puede ser Mahoma, o también puede ser Buda, o también pueden ser algunos otros maestros que se siguen levantando. Y yo decía, bueno, ¿por qué Jesús? ¿Por qué los judíos no le reconocen como el Mesías si ellos son los más cercanos a la historia? Y en medio de eso, en el año 2015, tuve la oportunidad de viajar a Israel con mi preciosa amiga Lía, que no sé dónde está, se me perdió, pero sé que está aquí. Ahí está Lía. Nos fuimos juntas a Israel. Ella conocía un poco de todas las dudas que estaban en mi cabeza, pero no a tanta profundidad como hoy les voy a abrir mi corazón. Fuimos a Israel y efectivamente nos encontramos con dos cosas en resumen. Uno, que es la nación donde más religiosidad y adoración existe. Hay tres religiones que se pelean porque ahí está su lugar sagrado: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Es una ciudad donde se respira jazmín, donde se respira olivo, donde se respira incienso,
donde todo el tiempo uno puede ver a las personas haciendo rituales religiosos en el Muro de los Lamentos, en la Ciudad Antigua, en muchos lugares sagrados. Y yo decía, wow, ellos realmente están bien cerca de Dios, hablando de los judíos. Ellos cumplen la Mishnah, que la Mishnah es su libro de costumbres y tradiciones judías, donde está cómo deben vestirse, qué deben comer, cómo deben comportarse con respecto al tema cultural, de trabajo, incluso con respecto a la tecnología. Y yo decía, es increíble porque ellos cumplen al pie de la letra todo. Entonces ellos están más cerca de Dios y seguro saben que Jesús no es el Mesías. Y ahora, si exploramos otras religiones, listo. La segunda cosa que uno ve en Israel es, ¿por qué si en el libro de ellos, escuchen bien el libro de ellos, la Tanaj, que finalmente contiene mucho de nuestro Antiguo Testamento, yo decía, pero en el libro de ellos habla de las profecías del Mesías? ¿Y cómo es posible que ellos no puedan leer en su mismo libro? Después dije, ya sé. Capaz el libro es diferente a nuestro Antiguo Testamento y ellos tienen un Isaías distinto, por ejemplo, que es un libro profético precioso, o tienen muchos otros libros distintos, y me di el trabajo de leer la Tanaj y comparar con nuestro Antiguo Testamento los libros proféticos, y les cuento algo, son exactamente iguales. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que no le ven al Mesías? Si ahí está, por ejemplo, escrito, y aquí les tengo, para ser muy concreta, profecías mesiánicas como dice Miqueas, que nacerá en Belén, como dice Isaías, que nacerá de una virgen. Isaías mismo dice que el Mesías sería el Cordero de Dios que se ofrecería por sacrificio a los pecados del mundo. Salmos dice que el Mesías será traicionado por un amigo. Zacarías menciona que el Mesías va a ser vendido por 30 piezas de plata. Les estoy hablando de la Tanaj judía, ¿sí? Salmos menciona que el Mesías será crucificado, y también Salmos dice que resucitará al tercer día. Yo decía, pero no es posible, el Mesías ya vino, pero ellos no le reconocen. Voy a dar paso a un video, sé que tenemos el video, para poder conocer un poquito más sobre la cultura judía, y continuamos. En la actualidad el judaísmo se divide en tres ramas principales: conservador, reformista y ortodoxo. La principal diferencia entre estas es el grado en que cada uno sigue las leyes judías, o llamadas halajá. En el caso de los judíos ortodoxos, siguen al pie de la letra las leyes judías, aunque están permitidas pequeñas variaciones, y basan sus creencias en los 13 principios de fe de Moisés. Los judíos ortodoxos siguen una dieta rigurosa, llamada comestible según la ley judía. En Levítico, el tercer libro de la Biblia hebrea, dice cuáles son los animales comestibles que Dios mandó a Moisés. El cerdo no lo pueden comer, pescado solo si tienen aletas y escamas. Tampoco pueden comer mariscos, la langosta o el pez espada, por ejemplo. El Sabbat es el día sagrado de los judíos, así como el viernes es el día sagrado del Islam. El Sabbat empieza el viernes al atardecer y sigue hasta el anochecer del día sábado. Es un día para descansar y para los servicios de oración. También está prohibido hacer algunas cosas cotidianas, como escribir cualquier tipo de señal, cocinar, cortar, lavar, coser, ver televisión, entre otras. La Torá es el libro sagrado de los judíos. Este texto sagrado también es conocido como los libros de Moisés. Está formado por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su líder espiritual se le conoce como rabino. Cada comunidad judía tiene un rabino, que es un líder espiritual o maestro de la Torá. El rabino no tiene ningún grado de divinidad, simplemente tiene mayor conocimiento de las leyes judías. El símbolo religioso del judaísmo es la estrella de David. La estrella de David ha aparecido en propiedades y tumbas de los judíos durante muchos siglos. El Muro de los Lamentos es el sitio sagrado para rezar y peregrinar. El lugar más sagrado de los judíos es el que denominan el Monte del Templo, porque allí sitúan los templos de Salomón y Herodes, además de la piedra de sacrificio de Isaac. Pero desde que está prohibido a los judíos rezar en el Monte del Templo, el sitio más cercano que está enlazado al lugar más sagrado del judaísmo es el Muro de los Lamentos. El gorro judío es conocido como kippah y lo llevan los hombres judíos, aunque no es obligatorio.
La kippah les recuerda que no hay nadie por encima de Dios. Los judíos ortodoxos también usan una especie de sombrero, como un signo de reverencia o temor a Dios. Cubrir la cabeza simboliza la humildad de los hombres frente a la superioridad de Dios. Los judíos rezan 3 veces al día, una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Y es importante que la plegaria salga totalmente del corazón. La circuncisión es una tradición judía que se practica 8 días después del nacimiento y es conocida como Brit Milá. El judaísmo no reconoce a Jesús como hijo de Dios y niega la forma humana de Dios. Los judíos todavía esperan al Mesías, aunque existen algunos como los judíos mesiánicos que sí aceptan a Jesús como el Mesías, pero a diferencia de los cristianos, consideran que nunca vino a fundar una nueva religión. Para una parte de la comunidad judía, en este caso para los ultraortodoxos, aquellas personas que han muerto en atentados deben ser enterradas en su totalidad. Si han sido desmembradas, deben buscar cada parte para poder ser enterrado. Además, el mes posterior a la muerte de un familiar, los familiares no pueden salir de casa y hasta después de un año no pueden escuchar música. Además, no se puede sepultar a alguien en altura, ya que deben estar en contacto con tierra virgen, y tampoco pueden ser incinerados. Estamos acostumbrados a identificar a los judíos ortodoxos por sus tirabuzones. Estos rulos a los costados de la cabeza se llaman peyes o peyot y vienen del texto bíblico, el cual dice que no se deben cortar los pelos que crecen al costado de la cabeza. En el caso de las mujeres no pueden mostrar su cabello, para eso utilizan pañuelos y pelucas. La razón principal de esto es proteger a las mujeres de los ojos de otros hombres. Además, cubrirse el cabello es una señal de que está casada. Los niños no pueden cortarse el cabello hasta los 3 años. Esta ceremonia se llama upcherin. Esta tradición viene de la comparación bíblica entre la vida humana y el crecimiento de los árboles, de los cuales está prohibido comer su fruto durante sus 3 primeros años de vida. Antes de volver a mantener relaciones sexuales después de un parto o de la menstruación, las mujeres deben realizar un baño por inmersión en una bañera que normalmente hay en las sinagogas, llamada mikveh. Este baño se debe hacer con agua fría y el agua debe correr. Además, debe realizarse por la noche. En algunas comunidades ortodoxas el uso de internet está condenado por el rabino y su acceso está prohibido. Según ellos, hay mucho contenido impuro en las redes que deben evitarse. Algunos judíos ortodoxos solo lo usan para el trabajo. En los judíos ultraortodoxos, el internet está totalmente prohibido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Espero que me bajen los 5 minutos del video, por favor. Creo que es importante que la iglesia esté preparada. Qué interesante conocer sobre esto, cultura general. Los que me conocen saben que amo Israel. No pretendemos hablar en contra de ninguna nación, sino más bien sobre una revelación divina que Dios da en la Biblia, ¿sí? Esa es una importante aclaración. Entonces, regresamos, yo me quedé un poco más, Lía se regresó, yo me quedé sola algunas semanas más escribiendo, o días más para ser exacta, escribiendo un libro que pronto va a salir a la venta, que se llama Me encontré con Jesús en la India. Así es que es la India y Israel. Esta es la segunda parte de la historia. Entonces, me fui con esas preguntas, regresé. Fue una época de mucha duda, de muchas preguntas, y no pude contestar esto en Israel. Solo me asusté porque dije, uy, ellos sí que están muy cerca de Dios y de ley saben y no creen en el Mesías. Entonces, ¿y nosotros aquí en el occidente qué hacemos creyendo en él? Listo. En el año 2018 volví nuevamente a Israel. Dije, voy a ver si puedo responder estas 2 preguntas entrevistando gente, voy a ver qué piensan, porque yo quiero decirles a los judíos, pero aquí está, aquí habla sobre su Mesías, él ya vino, dice dónde van a ser, cómo vamos, dice todo, y ustedes no le ven, no creen en él. Regresé en el año 2018 ya con algunas intenciones, digamos, muy de poder entender su cultura. Sin embargo, en el año 2017 en la India yo tuve un encuentro fuerte ya con Dios, es decir, en el 2018 yo llevaba todavía esa pregunta, pero ya me había encontrado nuevamente con el Señor hace un año. Cuando estuve allá, entrevisté, hablé con familias, hablé con rabinos, hablé con muchas personas, escribí, viajé dentro de Israel tratando un poco de entender estas 2 preguntas. Y ya llegó el día de retornar y no encontré ninguna respuesta. Y recuerdo que en el taxi, mientras retornaba, el judío que me llevaba era
un profesor, recuerdo, o doctor, no me acuerdo bien, no, ¿para qué les voy a decir exacto? Era un profesional, entre doctor y profesor, es lo que recuerdo, debe estar escrito ya. Entonces, yo le dije, yo quiero hacerle una pregunta, ¿por qué usted no cree en el Mesías? Deme su Tanaj, aquí está, mire. Y claro, él decía, no, es que no, nosotros ya los rabinos nos han dicho, el Mesías no ha venido todavía, no, y no quería hablar. Y realmente yo le sentí como que fue un tema que le disgustaba y le molestaba y como que estaba vendado, no sé, no quería hablar. Y yo todo el camino, ¿no? Los que me conocen saben lo intensa que puedo ser, sobre todo mi esposito. Entonces yo, no, Señor, pero conversemos porque yo ya me regreso a mi país y quiero saber por qué usted no cree en el Mesías. Y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y él como súper molesto conmigo y a la vez me decía, no, es que ya nuestros maestros videntes ya dijeron que no, que él no. Digo, pero leamos juntos. Aquí está en su libro. Y él, no, es que nosotros tenemos otro libro que nos interpreta lo que ahí dice y hay que leerlo. Yo dije, bueno. En medio de esto llegué a Tel Aviv y me fui súper frustrada. Y dije, Dios, no pude responder dos preguntas. ¿Por qué este pueblo es tan religioso, tan con prácticas, con leyes para agradarte a ti? Y dos, ¿por qué no creen en el Mesías? Entonces, subida en el avión, lleno de judíos, el avión salía a Turquía. Y como sabemos, porque estaban con la kippah y las mujeres cubiertas el cabello, ¿no? Las casadas tienen que estar cubiertas del cabello. Entonces, sentada en el avión, le dije, Señor, háblame, respóndeme esto, porque yo no sé cómo responderles también a tantos jóvenes que me preguntan sobre, ¿y qué onda si ni los mismos judíos creen en Jesús? Aquí quiero hacer una aclaración importante también, porque ya hay algunas personas que me dicen, pero Gaby, yo también cojo y abro la Biblia y el Señor no me dice nada. La Biblia no es un oráculo. La Biblia no es un libro que usted en cualquier momento puede coger y ya, aquí el Señor me habla o solamente me habla a mí. La Biblia está viva, esta es la palabra de Dios. Yo siempre digo, es el corazón de Dios latiendo completamente vivo, te puede hablar en cualquier circunstancia, pero tú necesitas tener una intimidad, una profundidad al acercarte a ella todos los días, con reverencia, con respeto, con amor, sabiendo que es la palabra de Dios. Entonces muchas personas dicen, no le escucho a Dios. Entonces, léele a Dios, no necesitas escucharle, léele a Dios. Con ese respeto, con esa cercanía a Él, y incluso Él me confirmó esta prédica el día de hoy, porque yo me iba a excusar nuevamente. El Señor me reconfirmó esta prédica dándome esta porción de la Biblia en el Nuevo Testamento y les voy a compartir luego, pero estamos en el avión. Le digo, Señor, respóndeme esto porque mi cabeza piensa demasiado. La cabeza es la loca de la casa, ¿no es cierto? Como monos sueltos. Abrí mi Biblia y el Señor me dio un pasaje de la Biblia, de su palabra, repetir, Isaías 29, ceguera e hipocresía de Israel. Mientras yo todavía veía a Israel, el mar, tengo anotado, de hecho es de esta misma Biblia, les traje la Biblia con la que me fui a Israel, es la que está aquí. Yo tengo escrito, junio 4:45, saliendo de Israel le hago esta pregunta a Dios. Y ahí está la pregunta que les dije. Y el Señor me da esta porción de la Biblia que hoy va a cerrar nuestra serie de santos, porque nada tiene más que ver con la santidad y la identidad de la santidad que este pasaje. Tengo que apurarme, estoy muy mal de tiempo. Vamos a leerlo juntos. Ceguera e hipocresía de Israel. Deténganse y asómbrense, ofúsquense y quédense ciegos, embriáguense pero no con vino, tambaléense pero no por causa de la sidra, porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu que los hace dormir y ha cerrado los ojos de sus profetas y ha echado un velo sobre la cabeza de sus videntes. El 11 dice,
toda visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que si le diera a quien sabe leer y le pidieran léelo, aquel diría no puedo leerlo porque está sellado. Y si le dieran el libro al que no sabe leer y le pidieran léelo, aquel diría no sé leer. Y yo cuando leí esto dije, wow, para ellos el libro está como sellado, ellos tienen una venda en los ojos y no le pueden ver al Mesías. Creo que después de esta prédica no voy a poder entrar a Israel, así es que no se transmita, por favor, que yo amo Israel, mis ojos volverán a ver Jerusalén, como dice mi suegrita, que el sueño de ella siempre escribe en sus peticiones, mis ojos verán Jerusalén. Por favor, aquí el Señor respondía claramente por qué no pueden, por la ceguera espiritual, verle al Mesías. ¿Qué es la ceguera espiritual? Vamos a pasar al primer punto, son 3 y voy al primero. ¿Qué es la ceguera espiritual? La incapacidad de ver o entender la vida o la verdad espiritual. Juan dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Muchos de nosotros hoy aquí, así como los judíos, estamos ciegos espiritualmente. Ya vamos a ver cómo y por qué. Muchos decimos, Dios no me habla, no me puedo conectar con Él, mi carne solo quiere pecar, no puedo percibir nada de lo espiritual. Y es que estamos ciegos espiritualmente. La palabra, por más que la leamos, no tiene la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la ceguera espiritual? En palabras muy sencillas, la incapacidad de ver el mundo espiritual o la vida espiritual. ¿A qué se debe la ceguera espiritual? Vamos a empezar con las responsabilidades que no son nuestras. La influencia del maligno. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. No podemos ignorar que el maligno está buscando devorar nuestra alma. Él incansablemente está buscando alejarnos de Dios. Y ustedes que están hoy aquí presentes son mucho más tentación para el enemigo, porque han decidido un domingo dejar cualquier actividad, cualquier comodidad y están aquí diciendo, Padre, quiero crecer. Otra responsabilidad ajena es la condición de pecado que tiene el ser humano. Saben que todos vivimos bajo la condenación del pecado. Eso es una realidad. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de pecar, porque finalmente el libre albedrío fue una muestra preciosa de amor del Señor, pero decidimos mal como seres humanos. Entonces el pecado tristemente gobierna. Y ahora vamos a ver la responsabilidad propia. ¿Cuál es la responsabilidad propia nuestra? Porque, acuérdense que la pregunta es, ¿a qué se debe la ceguera espiritual? ¿O por qué tengo ceguera espiritual? Porque hemos decidido rechazar a Dios. Él nos habla, Él nos corrige, Él nos instruye. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos no, después, no es el momento. Y nuestro corazón se va endureciendo, 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 endureciendo hasta que el Señor dice, Ariel, que es Jerusalén, ha decidido entregarse a los dioses. Déjalo, ya no puedo hacer más. Entonces aquí vemos también un Dios justo, porque es interesante ver que Él pone la venda. ¿Pero por qué pone a la venda? Porque llama, 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 y nosotros seguimos. No es el momento. Sí, hoy es el momento. ¿Y cuál es la otra responsabilidad nuestra de por qué tenemos ceguera espiritual? ¿Cuál era la primera? ¿Rechazamos la voz de Dios o rechazamos a Dios? Y la segunda, decidimos pecar deliberadamente. Decidimos pecar deliberadamente. Y el corazón se vuelve duro e inmediatamente se activa una ceguera en los ojos. Corazón duro, ceguera en los ojos. Listo, ¿cómo sanamos la ceguera espiritual? Fácil, es fácil. Es fácil. A veces queremos complicar mucho las cosas y el Señor dice, entra a tu habitación y habla conmigo. Así de simple es. Pero qué complejo es encontrar ese espacio en la agenda. Pero es que necesitamos agendar de antemano.
Siempre decimos con mi esposo, tenemos que dormirnos pronto porque si no, mañana le estás ya robando el tiempo de oración al Señor. Hoy domingo ya tienen que agendar en toda su agenda. Yo le acabo de decir a un hermano de la iglesia que me pide una reunión, estoy a full esta semana, sí me quedan las mañanas, pero yo ya tengo en mi agenda puesto Dios, mínimo 2 horas, porque soy muy pecador y necesito mucho de Él. ¿Quiénes ponen en su agenda? Hay personas que seguro dirán, yo no puedo en las mañanas. Y una de mis mejores amigas me decía, yo en la mañana hago un pequeño devocional corto, 10 minutos, y después busco poner la hora con el Señor, o las 2 horas, nunca el tiempo es suficiente para pasar con Él. Pero yo aquí quiero hacerles un llamado a organicemos este año. ¿Y cómo organizamos este año? Llevando agendas, porque si no las agendas nos van a llevar a nosotros. Y no solamente nos van a llevar a nosotros, se van a llevar nuestra vida espiritual en el desorden en el que vivimos. Necesitamos poner en nuestras agendas el tiempo que es también para el Señor. Agéndenle. Y no me distraigo mucho en mi casa, salga. Hay un pastor que decía, yo 35 años me voy a McDonald's, cada mañana tenés tiempo con Dios, escribiendo. Si le funciona, hágalo. Pero desde mañana no puede haber la excusa de no tengo tiempo con Él. Entonces, ¿cómo nos sanamos de la ceguera espiritual? Lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Saben que la fe solo viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Esa es la clave. La ceguera se quita con fe. ¿Y cómo viene la fe? A través de leer la palabra de Él. Si ven que es simple, al final es eso. Y luego vienen otras cosas ya como la oración, que va a ser una consecuencia de la lectura de la palabra, la búsqueda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a hacer que nos hagamos autoevaluaciones para reconocer nuestro estado y nuestras limitaciones. El Espíritu Santo se prende como una luz roja cuando siente que le estás contristando. Vamos a la segunda parte, porque me quedan 5 minutos más 5 del video 10. Segunda parte. La segunda tiene que ver con la religiosidad superficial no es suficiente. Vamos a seguir leyendo el verso de Isaías desde el 13, que es la continuación. El Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y el temor de mí por mí tienen, no es más que un mandamiento humano que les ha sido enseñado. Voy a leer hasta ahí porque no me da tiempo de los demás, pero vamos a interpretar y aplicar. ¿Cuál era el problema principal de Israel, de Jerusalén? No que no había adoración, sino que no era una adoración auténtica, una adoración que venía desde la transformación del corazón. Cumplían con rituales, pero su adoración era de labios, no de corazón. ¿Y Dios qué hizo? Rechazó la religiosidad vacía. Aquí les tengo anotado esto que es lindísimo, ¿no? ¿Cómo no caer en una rutina religiosa? Nosotros decimos, pero los israelitas ahí que andan poniéndose pañuelos, que se hacen los churitos, que se ponen el sombrero y que van a estar orando, moviéndose ahí para concentrarse en el muro de los lamentos, ellos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? ¿No me van a dar los 5? Ok. Nosotros podemos también estar haciendo lo que el pueblo de Israel hace, por ejemplo, ¿cómo? Asistimos a la iglesia, pero no hay una transformación del corazón. Cantamos canciones, participamos en actividades, hacemos post cristianos de redes sociales, pero con un corazón ciego, vacío, endurecido. Sí se puede estar en la iglesia con un corazón ciego. Crean que sí. ¿Y qué dice el Señor? A través de esta analogía, Israel nos dice a nosotros. Y aquí quiero hablar de las novenas, de las confesiones a los padres, del pase del niño,
de las peregrinaciones a las diferentes vírgenes que hay en Latinoamérica, las 7 fiestas que tienen los judíos y todas esas prácticas religiosas, de venir, alzar las manos, de venir con un corazón ciego y vacío, cuando en la semana no ha habido intimidad con el Señor. ¿Saben qué dice el Señor? Es durísimo este verso. Isaías 1, del 11 al 17. El Señor dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de grasa de ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas esas ceremonias? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me dan asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso, de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y son falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales. Son una carga para mí. No digo yo, está diciendo el Señor, por si acaso. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no voy a escucharles, porque tienen manos cubiertas de sangre, sangre de víctimas inocentes. Lávense y quédense limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. La adoración genuina es la que haces cuando sales de la iglesia. ¿Cómo actúas con tu familia? ¿Cómo estás controlando tu carácter, tu temperamento? ¿Cómo estás sirviendo a las personas que están a tu alrededor? ¿Qué estás mirando en redes sociales? ¿A quiénes estás siguiendo? ¿Con quiénes estás chateando? ¿Piensas que el Señor no te ve? No, es que a mí no me pasa nada si miro ese cuerpo. Se te queda el cuerpo, se te queda. Eso desnudo que miraste se te queda, a no ser que tengas la mente y que seas Jesús. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? ¿Qué estás haciendo en las noches con tu cuerpo? Vienes a la iglesia, pero en la noche estás acostándote con aquella persona que no es tu esposo, tu esposa, o con tu novio, tu novia fuera del pacto. Estás hablando a las espaldas de las personas, chismoseando, dañando su honra. ¿Con quién te estás coqueteando, hombres, mujeres? A veces nos emocionamos en el momento y venimos, adoramos, alabamos, nos caemos en el suelo y nos encanta la manifestación de los dones, pero no importa cómo te caigas en el suelo por la presencia del Espíritu Santo, lo que importa es lo que haces cuando te levantes del suelo. ¿Cómo es tu vida secreta? Porque todos tenemos una vida secreta. Y aquel que nos escanea nos dice: estoy hastiado de que levantes las manos, pero que tu vida no esté en pureza y en santidad delante de mí. Y vamos al tercer punto y con esto termino. Vamos al 17. El Señor tan dulce al final nos dice: dentro de muy poco tiempo el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque. Cuando llegue ese día, los sordos oirán palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. El Líbano
Es el lugar de donde salen los cedros más hermosos del mundo. De hecho, dicen que ahí venían los cedros para construir el templo de Salomón. El Líbano es un lugar de belleza y prosperidad. Es hermoso porque, aunque el Señor nos habla de una venda que nos cegará porque hemos endurecido tanto nuestro corazón, Él también dice, a pesar del juicio, voy a transformar lo estéril en algo fértil, lo improductivo en algo fructífero. Y en Isaías mismo Él dice, vengan y aclaremos las cuentas. Con esto termino. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Hay esperanza, por favor. Él al final termina diciendo, ya, lo que has hecho hasta aquí, te quiero quitar la venda. Quiero estar a cuentas contigo. Ven, confiesa y busca una vida de crecimiento espiritual. Ustedes no pueden esperar solamente ser alimentados los domingos. Busquen devocionales, busquen formas de estudiar la Biblia, un capítulo cada día, busquen formas de sacar tiempo para orar. No podemos ser más infantes que tomamos simplemente leche los domingos y además venimos y no me gustó la prédica. No era lo que yo quería de la iglesia. Usted tiene la responsabilidad de alimentarse en su casa, porque el Creador no tiene nietos. Él tiene hijos y usted no es un nieto, usted es un hijo. Y los hijos buscan a su padre. El nieto está buscando, pastor, pero ¿qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha revelado Dios? Como si él fuera simplemente el hijo de Dios y nosotros nietos. Ustedes también son hijos y pueden entrar al trono y pueden buscarle en el silencio de su habitación y clamarle y decirle, Padre, no puedo con esto, sigo viendo pornografía, ayúdame. Padre, me postro delante de ti, sálvame, mi corazón está pidiéndote con intenciones rectas que me ayudes. Y vaya y busque a alguien en la iglesia, arme un plan para salir de esa emboscada donde el enemigo le tiene. Padre, le he sido fiel a mi esposa, a mi esposo, ¿qué hago? No quiero perder a mi familia. Padre, estoy teniendo contactos con personas que no debo. Padre, estoy mintiendo. Padre, estoy cayendo en alcoholismo. No importa, miren lo que el Señor les dice. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de tu pecado, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpio como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana, si me dejan ayudarlos, que me puedan obedecer y yo los enriqueceré. Pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán a manos de sus enemigos. Yo, el Señor, se los aseguro. Él es un Dios justo que traerá consecuencias a la vida de cada uno de nosotros si decidimos seguir endureciendo nuestro corazón. Pero también es un Dios misericordioso que hoy, y nos ponemos todos de pie, por favor. Un Dios misericordioso que hoy quiere quitar la venda de nuestros ojos, quiere traer sanidad, restauración, quiere darte un nuevo vestido, quiere limpiar todo ese dolor del pasado, de abuso sexual, de aborto.